¿no? Nicolás. Y además porque considero que los poetas mayores, digo en edad, no me refiero, no es una calificación de otra naturaleza, debemos aprender de los poetas genuinos jóvenes. Y lo que yo percibí en Nicolás, y lo que también he ido leyendo, descubriendo en el caso de Joaquín, es que son genuinos, son poetas honestos, son coherentes con sus principios, con sus poéticas, y las van desarrollando. Pero hay algo más, y que ya se refiere a mi gusto personal. Escapan a las tendencias dialógicas, a esas tendencias prosaicas que marcó toda una tendencia de la poesía argentina, de la que yo no viví prácticamente, sino que he ido leyendo y me estoy enterando mucho, y que todavía quedan coletazos, que sobre todo ese costumbrismo urbano que permitía el diálogo de una manera grosera, ramplona, y que con el pretexto de escribir la realidad. En el caso además de desprecio hacia la tradición, en el caso de Nicolás Gigonetto, lo que me impresionó desde el primer momento es su respeto a la tradición, a la raíz. Alguien dijo que escribir poesía o escribir en realidad era un diálogo con los muertos, o sea, un diálogo con los antepasados, con los escritores que nos precedieron. En este caso, Nicolás, y me permito también invadir la otra parte de la de Joaquín, son dos jóvenes poetas que tienen un extremado respeto a la tradición, pero no para rendirle culto, sino simplemente respetarla para dar un continuum a la poesía, en este caso argentina. Sabemos que la dictadura provocó una gran brecha, un corte profundo, una herida más que un corte, muy profundo, y una herida que venía a ahondar un corte que ya se había producido mucho antes cuando se trata de separar la poesía del interior y de la poesía hegemónica de Buenos Aires. Hay todo un recorrido en nuestra historia de la literatura que empieza a bifurcarse. Creo que la literatura argentina se bifurca a partir del Martín Fierro en 1872. Entonces queda toda esa tradición literaria, queda arrumbada al interior y condenada, lapidada bajo el epígrafe de literatura costumbrista, sin tener en cuenta que la literatura urbana, gran parte de la literatura urbana que se ha seguido desde la capital, es una literatura también costumbrista. Es el culto a la calle, al mate, al café, en fin, a los distintos rincones, las esquinas, restaurantes, de la que es expresión cabal la letra tanguera. Pero por otro lado también, es por eso también que es una forma de escritura más individualista que la del interior del país, porque si vemos que una literatura, una escritura ahogada, como hasta entonces, fue a partir de la decadencia del tango, después de los años 50, cuando empieza a explotar, a manifestarse a través del folclore argentino. No digo que los poetas del interior tengan que hacer una literatura folclórica, simplemente estoy diciendo que ese ahogo obligó a muchos poetas, los condujo hacia la expresión folclórica, y de allí que el auge que el folclore tuvo, las letras folclóricas tuvieron a partir de los años 50-60, en donde se observa que grandes poetas como Castilla, como Dávalos, Carmen Lima Quintana, Tejada Gómez y muchos otros encontraran
una forma de expresión muy particular. Ahora bien, tanto la literatura esta como la otra tienen las mismas raíces, y de allí que el trabajo que hace Nicolás Nigoneto en este libro es encontrar una forma de expresión donde hace un uso muy particular de los recursos retóricos y plantea una realidad que es la realidad de este país y de este mundo. No es casualidad que el título de su primer libro sea Los días del desastre, porque estamos en una situación apocalíptica donde el capitalismo ha alcanzado un colapso del que no sabemos cómo se va a salir, pero estamos metidos en él. Entonces Nicolás Nigoneto, con una gran economía de medios, con una extraordinaria sensibilidad, es capaz de transmitirnos esa existencia, esa angustia existencial. Y ahí, esto no quiere decir que no le falte ironía, a pesar de la angustia. Y, por ejemplo, tenemos aquí chubascos y clavos, dice: cuando el nubarrón haya pasado, no habrá grito en el desvelo. Los ángeles llorarán de noche y los hombres congelados nacerán del día. En días de tormenta no saldrá sol, solo estará su estela, perpleja de vida quien la vuelque en su cuenco de alegría. No habrá rezos, ni plegarias, ni alabanzas. Eterno el tiempo de la dulce espera, llano el cuerpo de los placeres y sumiso el hilo de la vida. Mi corazón. Bueno, vamos a pasar a leer algunos poemas con Joaquín. Comienzo yo. Bueno, antes que nada, déjenme agradecerle a Editorial Cartografías por esta enorme oportunidad que me ha dado de publicar un libro, y no solo un libro, sino el primero, que es una enorme confianza que deposita a uno, y bueno, espero no defraudarlos. Y bueno, sobre todo quiero agradecerle a José y Marco, que él ha leído el libro cuando recién era un rejunte de poemas. Y otra de las cosas, este libro ha sido escrito en conjunto con un gran amigo que es Martín, quien hizo las ilustraciones y una especie de prólogo, introducción, o vaya a saber qué es, e ilustraciones adentro. Y bueno, ha sido pensado junto a él. Punch. Carlos habla alemán con su abuelita, mientras dibuja un círculo que rodea a su abuelita. Mata porque no lo conmueven idiomas de lástima ni leyes escritas. Se esparce por el tiempo como por el interior de los cuerpos de las víctimas. El mejor escondite es el cuerpo de la víctima. No llora, entiende el juego, deja sus credenciales en bolsillos equivocados. No llora ni regala flores. Cada muerte es anestesia 3 segundos después de propinada y necesita otra. Tiene algunas biografías que juró vengar, groupies de su inteligencia, fans de su pelo rubio, que en sus bucles esconde un ángel. Clama por salidas transitorias, pero un piano le dicta desde lejos frases increpantes que le juegan en contra. En la poesía somos lo mismo, un idioma a medias, un circo romano, una libertad condicionada por el máximo proyecto y los planes de hacer coincidir la mirada del asesino con la de la víctima en un mismo verso. Hospital. La carpeta del médico sobre la panza del muerto, luces blancas en pupilas anchas, manos débiles en barandas frías.
Por el ascensor bajan los médicos, por las escaleras los familiares. El restaurante de enfrente sabe a cirugía de hernia de disco, a esfínter que baja por la sonda, igual al lomito con sabora que devora el mentón del enfermero. Exvoto del bisonte sujeto a oblación perpetua, atado a la estatua lindante a la tumba de su dueño. Te fuiste, Paquito, al mundo de los sueños negros. No lo esperábamos, tampoco vos. Si era ayer cuando manejabas el ganado, a tu antojo, a tu usanza, a tu pesar. Guardo tus marcas en mi piel como lágrimas eternas que te lloran. Sabés muy bien, a pesar de tu rechazo, que fue un error cruzar el alambrado, pero los muertos al fin no tienen recuerdos. Te fuiste, Paquito, y aún cuento en las heridas los golpes que me dabas. Cuando andabas mal de angustias, los extraño como te extraño a vos. Paquito.